Literal Rural Net Cable Link Sat. Sintonice PPO. Señoras y señores, ayer se ha presentado el último libro de Paul Laurent, que lo tenemos aquí. Paul, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chema? Gracias por venir. El surgimiento de la libertad moderna. La palabra libertad está bastante de moda, ahora no muy practicada generalmente. A algunos nos encanta decirla, pero no practicarla. Pero él encuentra las raíces de la libertad moderna en dos momentos republicanos de Inglaterra y las provincias que después se conocerían como Países Bajos u Holanda en algún momento, en el siglo tan temprano como en el siglo XVII. Y si no me equivoco, vinculadas a la forma republicana y al comercio, de alguna manera, como dos elementos claves para el nacimiento de la libertad. Coméntanos el libro. ¿Cómo nace este libro, Paul, por favor? A ver, tengo muchos años en el tema, ¿no? Tengo un libro anterior donde ya, de cierta manera, trataba las bases de este libro, que es muy puntual, ¿no? Esto salió un poco por accidente, o bastante por accidente. Yo estaba haciendo un capítulo para un trabajo distinto, para otro libro, y de repente me encuentro que mi capítulo, entre comillas, ya tenía 200 páginas. Va ampliándose, va encordando. Entonces, ¿ya qué hacía? ¿No? O lo cortaba, paraba ahí, lo cortaba, o seguía para adelante. Y eso fue lo que hice, ¿no? Porque como me dedico a estos temas, un sueño loco que uno suele tener cuando se dedica a algo de manera obsesiva durante tanto tiempo, era dedicarle un libro al siglo XVII. Correcto. Pero es algo muy ambicioso, ¿no? Pero tenía ese ambiente y el tema bien claro, tema sobre el mundo de los Países Bajos, el mundo de la República Inglesa, que es la efímera República Inglesa de Cromwell. Así es, ¿no? Y no solo Cromwell, hay mucha gente ahí. Hay mucha gente más. Hay mucha gente, claro, ahí, ¿no? Gente. Cromwell era un dictador, ¿no? Era un dictador. Él traiciona la visión republicana inglesa, y es el Parlamento el que al fin y al cabo va también a gobernar, ¿no? Después vendrá Cromwell, instalará una dictadura que buscará legarle a su hijo. Correcto. Eso lo conocemos muy bien como dictadura, ¿no? Correcto. Así que y eso va a terminar en un momento, 1660, con el retorno de los últimos Estuardo a la corona, ¿no? Pero aún así, ese retorno no es volver a la antigua monarquía, ya es moderno. Claro, ya no. ¿No? Ya la sociedad ha cambiado totalmente, y eso me fascinó desde un comienzo, ¿no? Yo tenía lo de Inglaterra, lo tenía más claro porque hay mucha literatura desde siempre. Parte, sí. Así es, y más bien lo de los Países Bajos había que hurgar un poco. No tanto. Y yo tenía ahí ya un material, como te decía, de un trabajo previo, y lo único que hice fue insistir con ese material, y en el camino me fui encontrando nuevas cosas que aparecían a la par que yo hacía mi trabajo. De los Países Bajos, ¿qué te comienza a sorprender más? Que no esperabas encontrar. La movilidad social, tan radical, tan moderna, como te decía hace un rato. Tan moderna, muy moderna, ¿no? El mundo del comercio marca la pauta sin duda, pero también la asimilación de gente distinta, que lleguen miles de personas. ¿Qué significa? ¿Se disuelven los estamentos? Sí, porque ya se empieza a hablar, es un esquema clasista, que hoy día suena muy elitista, pero en ese momento era moderno. Era la revolución más absoluta. Eso era moderno, porque había estamentos. Porque el sistema estamentario de toda Europa era un sistema establecido por Dios prácticamente. Así es. Parte de la naturaleza eran los estamentos. Y ellos lo disuelven. Nacía campesino y moría campesino. Así es. Ahí, por ejemplo, un historiador inglés de origen de los Países Bajos, Simon Schama, él hacía una precisión con esto de los campesinos. En los Países Bajos hay agricultores. No campesinos. No campesinos. Correcto. Eso ya nos habla de una revolución radical. Propietarios. Así es, ¿no? Y países como los nuestros han visto esa conflictividad entre lo industrial y lo agrario, todavía no superada. No, pues. ¿No? Hemos visto una huelga hace unos tiempos con los agricultores, ¿no? Muy radical. Bueno, eso se remedió en ese momento hace siglos. Y hay mucho que aprender ahí, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Es interesante porque el mundo del comercio genera una dinámica radical, y es un comercio que se cuelga o empieza a activar lo que hoy día llamamos el mundo global.
la internacionalización del comercio, ¿no? Barcos. Y ellos son los capitanes, olas, los líderes de esa globalización. Los ingleses van a aprender de ellos. Y es gente, repito, privada, no es un esquema porque normalmente estatal. la idea que tenemos era que la gran flota siempre fue la inglesa. No. Esa es la idea que tenemos Claro, nosotros. los ingleses actuaron remedando a los ricos hombres de Ámsterdam y Leiden, ¿no? Y Rotterdam. Claro. O sea, los Países Bajos fascinó a Europa en su momento. Así como Venecia en algún momento, incluso a la par, también fascinó a Venecia. Todo el mundo ponía a Venecia como el espejo, ¿no? A dónde mirarse si es que uno quería progresar. Y ellos reemplazan al espejo veneciano, con creces, ¿no? Y el panorama empieza a cambiar, claro, pero solo en un espacio determinado, que es el mundo, que es parte del subtítulo, de Inglaterra con Países Bajos, ¿no? Lo que entendemos hoy día por liberalismo, o los liberalismos, no sé cómo enfocar esto porque hay un montón de versiones de liberalismo. Sí. ¿Nace acá? ¿Comienza acá? Es lo que yo pongo como tesis, ¿no? Comienza ahí. Porque yo creo que es clarísimo. Porque es otro punto, ¿no? Hablábamos de las clases, estamentos, es el nacimiento del individuo. El nacimiento del individuo. O sea, el existir como persona individual y única, surge en ese momento y surge en este espacio. No es una excentricidad como puede ser el Quijote, qué sé yo, cosas así. Excepcionales. No, excepcionalidad. Esto estamos hablando de gente que viene de abajo y hay una gran movilidad social. Muy fuerte. Movilidad social. Con un esquema republicano, nuevamente, no es un esquema estamental, monárquico. Bueno, un poquito antes de esto, yo te cuento un viaje que hago a Ámsterdam con un erudito en pintura, un español erudito en pintura. Yo quería ver solamente el famoso cuadro de Rembrandt, la ronda de noche. Claro. Y llegué con este hombre. Tuvimos que esperar que se vayan todos los japoneses que estaban tomando fotos. Nos quedamos solos él y yo. Y me comenzó a identificar a todos los tipos del cuadro, con nombre y apellido. Claro. Me explicaba qué puesto tenía cada quien. Pero lo más interesante era por qué unos salían mejor y otros salían en sombra. Porque el que pagaba más salía mejor. Así es. Ya, o sea, esos cuadros eran pagados. Así es como hoy día las películas, cuando uno ve un vaso de gaseosa determinada es porque hay un contrato de por medio para que aparezca esa gaseosa. Es lo mismo. Entonces yo digo, y esos patas que están al fondo, que no se les ve la cara, esos eran los más tacaños, no querían pagar. Y Rembrandt les cobraba a cada uno. Así es. ¡Wow! Es una modernidad, eso es una... 1500 y pico, ¿ah? Estamos 1600 y pico. 1500 y pico. Es el siglo de oro de la pintura holandesa, claro, como se dice vulgarmente, ¿no? Claro. Es esto... Y son empresarios. Son empresarios, la mentalidad empresarial, el arte como empresa. Y se hicieron muy ricos algunos, otros les fue mal en vida, pero después su obra va a adquirir un peso mayúsculo, como Vermeer, por ejemplo. Vermeer, claro. Que es fascinante. Fascinante. Él fracasó económicamente. Fracasó, no vendía nada. Sí, pero hoy en día un cuadro de Vermeer, ¿cuánto puede valer? Bueno, evidentemente no. Claro, entonces hay esa concepción súper moderna, pues. Y es fascinante porque no solamente se da a esos niveles. Por ejemplo, ya que se habla de inclusión, ya desde el siglo XVI, los Países Bajos, esa zona, que todavía pertenecía al Imperio Español, ¿no? Claro. Con el mismo emperador en su momento que nosotros, los mismos reyes, ¿no? Carlos V, Felipe II. Eran nuestros compatriotas, digamos. Así es, junto con los austriacos, ¿no? Con los austriacos, por eso era español. Los austriacos éramos del Tirol. Todos españoles. Así es, ¿no? La monarquía hispánica. Exactamente. Y en ese momento, por ejemplo, siglo XVI, ya tenías un gran proceso de liberación de la mujer, muy educadas. Correcto. Que leían en varios idiomas. Correcto. Y eso se va a ampliar en el siglo XVII. ¿Dónde se dio eso en otro lugar? No, habría que esperar mucho tiempo después. Ellos ya lo tenían. Otro punto, desde el punto de vista de la educación, de la extensión de los estudios, tenía la capa, los políticos más educados del continente. Con doctorados. En general, su población era muy formada. Desde hace siglos. Sí. ¿Por qué han necesitado ellos siempre? Porque han tenido, primero, ese país es un país milagroso porque nace del prodigio de achicar el mar, por llamarlo de alguna manera. Entonces, y eso te llama la atención, pues, una cosa increíble.
Voltaire decía que era un milagro que ellos hayan podido derrotar a la naturaleza, porque no tenían ni un futuro desde el punto de vista geográfico. Y encontré ahí algunas bromas de algunos ingleses muy crueles, de cómo decían, ¿cómo es posible que ese famoso creso Buda, llamado Países Bajos, haya progresado tanto? Porque es un queso Buda lleno de hueco y demás. Bueno, claro. Hay un montón de quesos. Así que esto... No, es realmente un milagro, porque no solamente es el comercio, no es... Ahora que ha fallecido Nano Guerra, que yo sé que tú has sido tu amigo, yo lo he contratado, ha sido muy buena persona, eran emprendedores. Emprendedores, claro. Como le gustaba a Nano, ¿no? O sea, claro, era gente que... Los emprendedores. Que derrotó también a la naturaleza para buscar emprender. Los emprendedores. Buena parte del territorio ha sido conquistado al mar. Así es. ¿No? Correcto. Y eso es esto, hasta el día de hoy. Hoy día no es tan común escuchar que hay un desastre natural en un dique. A veces lo hay, por ahí. Sí. Pero durante siglos ellos han estado batallando con esos desastres y han vencido. Y han vencido. Eso es milagroso. Es una cosa interesante. Eso es milagroso. ¿Sí? ¿El liberalismo de hoy o los liberalismos de hoy son herederos de esto? Sí, porque, y ahí lo pongo con los matices que tú me sugieres, porque tenemos a John Locke, por ejemplo, que vive en los Países Bajos, claro. Pero es cierto, él ya venía con un trabajo previo, él se exilia en los Países Bajos. Hay una serie de personajes muy anteriores incluso a Locke, con bastante anticipación, que lo anteceden ideológicamente y están ahí, son los hermanos de Lacour, por ejemplo, pero también hay un personaje que es Bisagra, que puede ser tan liberal para algunos como tan promotor de esquemas progresistas y hasta socialistas como Spinoza. Spinoza, claro. Spinoza era un comerciante, o sea, hijo de comerciante. Es un talento, es un fenómeno extrañísimo. Sí, extraño. Extrañísimo. Y muy ligado al mundo hispano, porque hablaba en castellano. Sí, Spinoza. Su mundo era básicamente hispano. Spinoza con ese, ¿sí? ¿no? ¿Hay liberales peruanos herederos de esto? ¿Hay liberalismo en Perú heredero de esto? Qué pregunta, Chema. Ese tipo de liberalismo obviamente es extraño, ¿no? Habrá unas singularidades por ahí. Yo he encontrado algunos personajes en el 19, en el 20, más prácticos que ideologizados. Más prácticos que ideologizados. Me gusta mucho Pedro Beltrán, que es un personaje que hay que mirarlo con la distancia del caso. Extraño, ¿no? Yo era muy niño, pero me acuerdo que un día sale el año 59, creo que era, porque Prado lo nombra premier, claro. Lo reta, y habla en cámara de televisión. Es uno de los primeros personajes que yo hablaba en cámara. Ahora, tenía una cara un poco rara. No era un tipo carismático como un gran comunicador. Quiso montar un partido político, no le ligó. Obviamente, la política tiene otra dinámica. Otra dinámica. ¿Milei es liberal? Mira, justo, a mí no me gusta el discurso de violencia, para empezar. Violento. Así es. Muy violento. Ahora, desde el punto de vista de que conoce las cosas, la llamada escuela austriaca, como él habla de ciertos autores, claro. No lo dudo, lo conoce muy bien. Yo estuve en un evento el año 2016 en Rosario, donde él se presenta por primera vez ante un público, 2016, ante un público afín, seguidores de Hayek, de von Mises y su estilo era así agresivo, muy agresivo, gritón, muy etcétera. Agresivo, no, ofensivo. Es ofensivo. Ofensivo. Bueno, por ese es un problema. O sea, ¿cómo puedes llamarte liberal, ahora, como abanderado del liberalismo? Se supone que no puede ser así. Y sacas una motosierra. Eso no puede ser, eso es una cosa totalitaria. Ahora, yo puedo entender que es parte del show de la política. Es un cantante de rock. Porque es un punk. Una vez que termina estas elecciones de las PASO, él cambia al día siguiente. Correcto. Baja el tono. Correcto. Y se ha quedado con ese tono bajo. Ya se da cuenta que... Solo cuando sale a la plaza sacan la motosierra y cosas así, ¿no? Yo creo que él es un proyecto personal, político, y cuando digo personal es lo típico latinoamericano, es el enorme riesgo latinoamericano de buscar al hombre providencial. El hombre milagroso. Y eso nos ha hecho mucho daño. Nos encanta todo. Y claro, siempre lo hemos visto del otro lado, la izquierda, el progresismo, la derecha dura. Ahora aparece un tipo que se dice liberal, pero a mí me causa, habrá que ver, a mí me causa cierto reserva. La palabra liberal, en cierta excepción, el liberal es la persona
bondadosa, Claro. qué sé yo, Un buen castizo, ¿no? bonancible, Generoso. Cuando Adam Smith habla de liberal, un hombre habla de en buen esos liberal. términos. Claro. El hombre generoso, que El hombre desprendido, generoso, ¿no? etcétera, desprendido, Claro. comprensivo, Así es. etcétera, ¿no? Así es. Entonces, no, alguien que te insulta no tiene esa connotación, obviamente, ¿no? Pero bueno, veremos si es que ese personaje se sostiene o nos da, no sé, una sorpresa buena o mala quizás. Yo tengo mis dudas ahí. Yo también, sinceramente, te digo, por lo que veo, yo lo sigo mucho en los videos. Yo también. En este caso. Yo también. Y es amigo de muchos amigos y también maltrató a mucha gente que yo conozco. ¿Así? Y sí, lo maltrató por pensar distinto. Y ese es otro punto que como liberal no lo entiendo, ¿no? No puede hacer eso. ¿Cómo denigrar a alguien que piensa distinto? Y atacarlo, ¿no? ¿A los peruanos nos gusta la libertad o no nos gusta la libertad? Preferimos una cosa de orden. Sí, que solucione sí, ciertos porque problemas. no hemos tenido orden. O no tenemos orden. No tenemos todo es frágil. orden. Entonces La todo. fragilidad Sí. conspira contra Y eso ya lo decía Matienzo en 1560 y tantos. Matienzo, que era un hombre muy sabio, un funcionario de la corona española aquí, dijo, este país tiene muchas cosas interesantes, hay un gran emprendedurismo, podríamos decirle, estoy agregando yo la palabra, correcto. pero estaba hablando de lo mismo, Sí. de gente que emprende, que realiza su vida, su cuenta de riesgo y logra cosas, pero no hay constancia porque no hay orden. Se castiga al éxito. 1560. Y seguimos con el mismo problema. Entonces, claro que la libertad suena filosófica, ¿no? 560, Dios. Suena filosófica, muy lejana, ¿no? Porque no tienes lo básico. Estos países conocieron estos beneficios de la libertad porque ya tenían orden. Tenían un sistema previo que les permitió dar un paso más allá, ¿no? Que era el sistema básicamente de los Países Bajos republicano que viene de la Edad Media, que son burgos, comunas ediles que son muy fuertes en tradiciones republicanas, ¿no? Nosotros no tenemos eso, No tenemos eso. nunca lo hemos tenido. San Martín Solo lo quería- conocemos en los libros. San Martín quería una monarquía. Quería una monarquía Eso es lo que somos en el fondo. y cuando vino Bolívar, que tenía un discurso entre comillas liberal y admiraba a Inglaterra, Bueno, y se va a hacer dictador, ¿no? el dictador liberal. Bueno, el surgimiento de la libertad moderna, la experiencia republicana anglo-neerlandesa del siglo XVII, Paul Laurent, está en librerías el libro ya. Sí, está en la librería Arcadia. Lo han presentado ayer Ayer lo hemos presentado, ya se está con vendiendo. Augusto Ruiz Ceballos, Federico Salazar y Enrique García. Así es, amigos míos, todos estos Muy amigos, Enrique y Federico, liberales conocidos, y Augusto, un profesor de izquierdas, ¿eh? De acuerdo, excelente. Muchas gracias, Paul. Chema, a ti por la Felicidades invitación. por este libro. Muchas gracias. Por este libro, me interesa enormemente. Y tiene dos colores súper neerlandeses, súper holandeses. El naranja de los orange y este azul medio añil de la cerámica de Delft, entre otras cosas. Así es. No diré que tengo una cerámica, tengo un muñequito nada más, ¿no? Pero en fin, me gusta la cosa. Y Ámsterdam me parece una ciudad ya. El no va más. Señoras y señores, en dichos y refranes, ¿qué significa dar gato por liebre?